Estimados estudiantes, muy buenas noches. Mm, Reciban un cordial saludo. Perdón. El día de hoy vamos a estar empezando con la fisiología gastrointestinal y para empezar este último acápite de fisiología humana 2, vamos a empezar con los principios generales de la función gastrointestinal. En cuanto a los principios generales de la función gastrointestinal, tenemos que tomar en cuenta que el aparato digestivo nos va a suministrar a nuestro organismo agua, electrolito y los nutrientes. En cuanto a los requisitos que tenemos, es primero que va a haber el tránsito de los alimentos, va a haber secreción de jugos digestivos, va a haber absorción de productos digeridos, agua y electrolitos, va a haber circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales y además de que va a haber un control de todas estas funciones por un sistema local, nervioso y hormonal. Tomando en cuenta un poco la anatomía y la histología de nuestro tracto gastrointestinal, la pared intestinal desde dentro hacia afuera va a estar formada por una capa serosa, una capa muscular, que esta capa muscular va a ser longitudinal, ya vamos a tener la capa muscular circular, vamos a tener la submucosa, vamos a tener la mucosa, ya que también es conocida como la muscularis mucosae. Entonces, estas paredes son las que van a estar formando ya, nuestro intestino eh, en su forma general. La parte de las características del músculo liso gastrointestinal es que cada una de las fibras va a medir de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. ¿Ya? Van a disponerse en haces de hasta 1000 fibras paralelas y las fibras musculares se van a conectar mediante uniones en hendidura. Por lo tanto, aquí las señales van a viajar con rapidez, sobre todo en las fibras que están ubicadas de forma longitudinal. Cada haz de fibra va a estar separado de otro tejido conectivo laxo, pero van a unirse estos en muchos puntos y van a ir formando sinsitios. Ahora, la distancia que va a recorrer este estímulo va a depender de la excitabilidad que tenga el músculo. Dentro de la actividad eléctrica en el músculo liso gastrointestinal, vamos a recordar un poco el potencial de acción que van a tener dos ondas básicas. ¿Ya? Vamos a tener las ondas lentas, ya que se van a caracterizar por los potenciales de acción que se van a dar y van a darse de forma lenta, suave, ¿no? Y vamos a tener las ondas en tipo espigas o en tipo agujas. Las ondas lentas no van a ser potenciales de acción, sino que estos van a ser cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, cuya intensidad va a variar entre los 5 y los 15 milivoltios. Perdón. Y su frecuencia va a oscilar entre 3 por minuto en el cuerpo gástrico, 12 por minuto en el duodeno, entre 8 y 9 por minuto en el ilion terminal. Es decir, que dependiendo de la parte de nuestro tracto gastrointestinal, las fibras musculares lisas van a tener una cantidad de frecuencia que se va a dar según el estímulo. Estas ondas parecen deberse a que va a haber una interacción entre las células musculares lisas y las células intersticiales que van a actuar como marcapasos eléctricos. Las ondas lentas como tal no van a inducir por sí mismas las contracciones musculares, exceptuando el estómago. Solamente en el estómago las ondas lentas van a tener la capacidad de generar cierto tipo de contracción en la parte del movimiento muscular, pero ya luego en el tracto del intestino delgado no va a tener esa función. Los potenciales en espiga, estos sí son nuestros verdaderos potenciales de acción porque se van a generar automáticamente cuando el potencial de la membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal va a alcanzar un valor mayor que 40 milivoltios. ¿Ya? Estos potenciales en espigas van a durar entre 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y estos se van a dar gracias a los canales de calcio y de sodio. Los factores que van a despolarizar la membrana del músculo liso gastrointestinal, vamos a tener dos. Vamos a tener aquellos factores que nos van a aumentar la excitabilidad y aquellos que nos van a reducir la excitabilidad.
Aquellos que nos van a aumentar la excitabilidad van a estar dados por la distensión del músculo, la estimulación que exista con acetilcolina, la estimulación por los nervios parasimpáticos que van a secretar acetilcolina en las terminaciones y también va a estar regulado por las distintas hormonas gastrointestinales. Y aquellas que nos van a reducir la excitabilidad van a estar dadas principalmente por la adrenalina y la noradrenalina, la estimulación por los nervios simpáticos que nos van a secretar noradrenalina generalmente en sus terminaciones. La contracción tónica, este tipo de contracción muscular se va a caracterizar porque es continua y no está asociada a las ondas lentas, sino que estas van a persistir varios minutos o incluso varias horas. ¿A qué se va a deber esta contracción tónica? Porque van a estar obedeciendo a los potenciales en espiga que van a estar de forma repetida y continua, van a estar en relación con las hormonas u otros factores que van a inducir una despolarización de la membrana y además que hay una entrada continua de los iones calcio a las células. En cuanto al control nervioso de la función gastrointestinal, vamos a tener nosotros un sistema nervioso entérico. De nuestro sistema nervioso entérico vamos a tener dos plexos que son muy importantes para que este sistema nervioso entérico pueda funcionar. Vamos a tener el plexo externo mientérico o de Auerbach, que se va a encargar de la parte de los movimientos gastrointestinales, y vamos a tener el plexo interno submucoso o de Meissner, que este va a estar sobre todo regulando la parte de la secreción de las enzimas digestivas y del flujo sanguíneo en todo el tracto gastrointestinal. El plexo entérico puede funcionar por sí solo, pero normalmente llega a tener una estimulación extrínseca del sistema nervioso autónomo y va a tener terminaciones nerviosas que van a ser sensitivas en el epitelio o en la pared intestinal. Estas van a enviar fibras aferentes al plexo mientérico, a los ganglios prevertebrales de nuestro sistema nervioso simpático y algunas van a ir hacia la médula espinal y otros van a ir a la porción sensitiva del nervio vago en dirección al tronco encefálico. Entonces, la parte simpática va a ser sobre todo la parte postganglionar, el parasimpático en la preganglionar, ¿no? Que va a ser lo más largo. El simpático llega hasta nuestro plexo mientérico, sin embargo, el parasimpático llega hasta el submucoso principalmente. Si bien el parasimpático y el simpático puede llegar a cualquiera de los dos plexos, todos estos van a mandar su información, ya sea la parte simpática o parasimpática según el estímulo, y van a tener sus neuronas sensitivas que pueden pasar por los plexos nerviosos, tanto el mientérico como el submucoso, como pueden ir directamente hacia los ganglios vertebrales de la médula espinal y en el tronco del encéfalo. La estimulación en el plexo mientérico nos va a producir un aumento de la contracción tónica, es decir, va a aumentar el tono de la pared intestinal, va a generar un aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas y va a haber un ligero aumento de la frecuencia también de las contracciones. Nos va a generar un aumento de la velocidad de conducción de las zonas de excitación, sobre todo esto a lo largo del intestino. Todos estos factores van a hacer que aumente la rapidez de movimiento de las ondas peristálticas. En cuanto al plexo submucoso, vamos a ver que existe un control del interior de la pared del intestino. En el epitelio intestinal van a originarse muchas señales sensitivas que por lo general van a ser integradas en el plexo submucoso que van a ayudar en el control local de la secreción intestinal, van a intervenir también en la parte de la absorción local y la contracción local del músculo submucoso. Dentro de los neurotransmisores que van a ser secretadas por las neuronas entéricas, tenemos a la acetilcolina, la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, serotonina, dopamina, colecistocinina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, que por lo general este va a tener un efecto inhibidor, la somatostatina, la leuencefalina, la metaencefalina y la bombecina. Tomando en cuenta estas hormonas que son secretadas por nuestro sistema nervioso entérico, vamos a ver que también existe un control autónomo del aparato gastrointestinal y sobre todo va a estar dado por la inervación parasimpática. Y de nuestra inervación parasimpática tenemos que partir que vamos a tener una parasimpática craneal y una parasimpática sacra, perdón. La parasimpática craneal va a constar de los axones preganglionares que van a ser cinco nervios craneales que van a estar sobre todo ubicados en el tronco del encéfalo y van a ir a tener sus terminaciones nerviosas en el esófago, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso.
Sin embargo, la parte de la parasimpática sacra va a constar de los axones preganglionares de las raíces anteriores de los nervios sacros 2 al 4 y estos van a ir a estar inervando la parte del colon sigmoide, el recto y el ano. Hay que tomar en cuenta que las neuronas postganglionares de nuestro sistema nervioso parasimpático se van a encontrar en el plexo entérico y normalmente la acción que van a tener en este va a ser excitatoria. En cuanto a la inervación simpática, las fibras nerviosas del tracto digestivo se van a originar en la médula, sobre todo a nivel de la torácica 5 y de la lumbar 2. Una vez que emergen ahí las fibras simpáticas van a abandonar la médula y estas fibras van a penetrar en cadenas simpáticas primero paravertebrales. Van a atravesarlas y van a llegar hasta los ganglios celíaco y mesentérico. Una vez que llegan a estos ganglios, van a encontrar muchas neuronas simpáticas, pero ya van a empezar ahí la parte postganglionar. Una vez que pasan el ganglio celíaco y el mesentérico, van a emerger los nervios simpáticos que se van a dirigir a todas las zonas del tubo digestivo sin mostrar una preferencia como en el sistema nervioso parasimpático, que un segmento se va directamente al tracto digestivo superior y el otro segmento se dirige al tracto digestivo inferior, sino que estos en la parte simpática lo van a realizar de forma indistinta. El sistema nervioso simpático van a tener una liberación de noradrenalina principalmente y en algunas ocasiones puede haber una liberación de pequeña cantidad de adrenalina. La estimulación en el tracto gastrointestinal por parte del sistema nervioso simpático va a tener como resultado la inhibición del tubo digestivo, pero esto lo van a hacer a través de dos formas. La primera va a ser mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina sobre el músculo liso que lo va a inhibir, exceptuando la musculares mucosae, que esta va a ser excitada por el sistema nervioso simpático y va a tener también otro efecto inhibidor más potente que la noradrenalina, pero que va a estar actuando sobre todo en el sistema nervioso entérico. Por lo tanto, si nosotros tenemos una estimulación enérgica del sistema nervioso simpático, puede bloquear el movimiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Vamos a tener también aquellas fibras nerviosas aferentes que van a salir del tubo digestivo. Vamos a ver que en el tubo digestivo, van a originarse muchas fibras nerviosas que van a ser de forma sensitiva y aferente. Algunas de ellas van a tener cuerpos celulares propios en el sistema nervioso entérico, otros se van a dirigir a los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Estos nervios sensitivos van a ser estimulados por tres mecanismos principalmente. El primero, la irritación de la mucosa intestinal. La segunda, una distensión excesiva del intestino. Y la tercera, que va a ser la presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Las señales transmitidas por estas fibras van a causar una excitación o en determinadas condiciones van a generar también una inhibición de los movimientos en la secreción intestinal. Y van a haber otras señales también sensitivas que van a ser procedentes del intestino, que pueden llegar a múltiples áreas de la médula espinal o incluso pueden llegar de forma directa hacia el tronco del encéfalo. En cuanto a los reflejos gastrointestinales, tenemos el reflejo integrado por el sistema nervioso autónomo, que va a estar dado principalmente por la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y división local. Los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y regresan al tubo digestivo, y estos van a ser los reflejos gastrocólicos, enterogástricos y cólico ileal. En cuanto a los reflejos que van del intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver nuevamente al tubo digestivo, van a ser estos que van a controlar la actividad motora y secretora, que van a ser principalmente mediados por los nervios vagos. Estos van a generar reflejos dolorosos que van a inhibir la actividad gastrointestinal y van a estar también relacionados con el reflejo de la defecación que va desde la médula espinal y regresa para producir las contracciones. En cuanto al control hormonal de la motilidad gastrointestinal, vamos a tener que van a estar actuando la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina.
La gastrina va a ser secretada principalmente por las células G que van a estar ubicadas en el antro gástrico. ¿Cuáles van a ser los estímulos para que sea secretada? Por la distensión gástrica, los productos proteicos y también por la acción del péptido liberador de la gastrina. ¿Cuál va a ser la acción que va a tener la gastrina? Es estimular la secreción de ácido gástrico y también la estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica. La o colecistoquinina, CCK, va a ser secretada por las células I de la mucosa del duodeno y ayuno, y estas van a ser en relación a la respuesta de la presencia de productos de degradación, sobre todo de las grasas. Las acciones que tenemos ya es por la colecistocinina van a hacer que van a potenciar la motilidad de la vesícula biliar principalmente y van a inhibir también de forma moderada la contracción gástrica y va a ir va a ir retrasando, perdón, el vaciamiento. Sobre todo la colecistocinina va a ser secretada en mayor cantidad cuando nosotros tenemos una ingesta de alimentos copiosos. Cuando yo menciono los alimentos copiosos, estamos hablando de un churrasco con su carne, con su grasa jugosita y le metemos dos, tres platos y comemos en exceso la parte grasa y eso es lo que nos genera a veces un poco de malestar y de pesadez. ¿No? ¿Qué es lo que va a retrasar el vaciamiento gástrico? La colecistocinina. ¿Y por qué va a darse eso? Porque va a ser secundario al efecto principal de que tiene que estimular la parte de la secreción perdón, la motilidad de la vesícula biliar para que esas sales biliares puedan ayudar en la digestión de los ácidos grasos, sobre todo en su degradación. Otra de las hormonas que tenemos es la secretina. Esta va a ser secretada por las células S de la mucosa del duodeno. Esta va a ser secretada en relación o en respuesta al jugo gástrico ácido y dentro de las acciones que va a tener ese leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo, va a estimular la secreción pancreática también de bicarbonato como un efecto controlador al ácido clorhídrico que es secretado en la cavidad gástrica. El péptido inhibidor gástrico va a ser secretado por la mucosa en la parte alta del intestino delgado. Va a ser en respuesta al estímulo de los ácidos grasos, los aminoácidos y los hidratos de carbono que van a ser detectados. Y su acción principalmente va a tener un efecto reductor de la actividad motora del estómago y también va a estar relacionado con el retraso del vaciamiento gástrico, al igual que la colecistocinina. La motilina va a ser secretada en la primera parte del duodeno. Esta va a ser en respuesta al ayuno y su acción es el aumento de la motilidad gastrointestinal. Les va a pasar seguramente cuando ustedes pasan periodos prolongados en los que no comen, empieza, ¿no? Su estómago a moverse y empieza como a crujir. Esa sensación que se tiene, eso es en respuesta por la motilina. Porque esto es en respuesta al ayuno y esto es por la necesidad de generar un movimiento gastrointestinal y de que nosotros podamos generar la ingesta de alimentos. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña tabla de las acciones de las hormonas gastrointestinales, su estímulo para la secreción y su lugar de secreción. Y vamos a ver que la gastrina, su estímulo van a ser las proteínas, la distensión y los nervios. Normalmente el ácido va a inhibir su liberación. Van a ser secretadas por las células G del antro, del duodeno y el yeyuno. Y van a estimular la secreción de ácido gástrico y también el crecimiento mucoso. La colecistocinina va a ser estimulada por las proteínas, las grasas y los ácidos. Van a ser secretadas por las células I del duodeno, el yeyuno y el ilio. Y va a estimular la secreción de la enzima pancreática, secreción de bicarbonato pancreático, la contracción de la vesícula biliar, el crecimiento del páncreas exocrino y nos va a inhibir el vaciamiento gástrico. La secretina va a ser estimulada por los ácidos y las grasas, va a ser secretada por las células S del duodeno, el yeyuno y el ilio, va a estimular la secreción de pepsina, la secreción de bicarbonato pancreático, de bicarbonato biliar, el crecimiento del páncreas exocrino y también nos va a inhibir la secreción de ácido gástrico.
El péptido inhibidor gástrico va a ser estimulado por la presencia de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Va a ser secretada por las células K del duodeno y el yeyuno. Nos va a estimular la liberación de la insulina y va a inhibir la secreción de ácido gástrico. La motilina nos va a ser estimulada por la presencia de grasas, ácidos y la parte de los nervios, ¿no? De los estímulos nerviosos van a ser secretadas por las células M del duodeno y el yeyuno y nos va a estimular la motilidad gástrica y también la motilidad gastrointestinal. La parte funcional en el tubo digestivo vamos a tener dos tipos de movimiento. Vamos a tener los movimientos de propulsión que van a ser dados principalmente por el peristaltismo. Vamos a tener un tiempo cero. Va a haber una contracción en la parte final del punto cero. El bolo va a ser transportado en forma unidireccional hacia adelante y vamos a tener un segmento receptor que por lo general va a tener una dilatación. La dirección del movimiento siempre va a ser hacia adelante y luego de que se da el movimiento peristáltico, este vuelve a su parte de relajación. El estímulo va a seguir va a seguir pasando por todo el tracto gastrointestinal y va a permitir que el bolo se desplace hacia adelante. El otro movimiento que tenemos es las de mezclas y estos se van a dar en ondas segmentarias. Van a haber múltiples contracciones en distintos segmentos y esto va a generar de que vaya mezclándose todo el contenido que va a ir pasando por el tracto gastrointestinal. El peristaltismo se va a dar alrededor del músculo circular intestinal y este va a ser estimulado por el movimiento de propulsión que se tiene que dar y para que se pueda dar este movimiento de propulsión se va a generar un anillo de contracción que se va a desplazar hacia adelante llevándose cualquier material que se encuentre delante de él. Los estímulos habituales del peristaltismo van a ser la distensión, la irritación química o física y las señales que van a ser provenientes del sistema nervioso parasimpático. La función del plexo mientérico en el peristaltismo es importante ya que la distensión de las paredes del tubo digestivo nos va a estimular el sistema nervioso entérico para que pueda contraerse la pared gastrointestinal, que va a estar situada de 2 a 3 centímetros por encima de esta zona. Esto va a hacer que se forme un anillo de contracción que va a iniciar el movimiento peristáltico, pero siempre va a ser en sentido anterógrado, es decir, hacia adelante. En ausencia congénita del plexo mientérico, ya o cuando se administra atropina, vamos a tener un peristaltismo que va a ser débil o en algunos casos directamente no va a existir. El reflejo peristáltico y la ley del intestino va a consistir en que cuando tenemos una distensión se va a excitar un segmento intestinal y va a iniciar el peristaltismo. El anillo contráctil que va a aparecer en la zona proximal va a generar nuestro segmento distendido y va a empujar el contenido de 5 a 10 centímetros en dirección anal antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se va a relajar en la llamada relajación receptiva. Esto nos va a facilitar la propulsión de los alimentos que se van a dirigir hacia el ano. Si falta en alguno de estos segmentos el plexo mientérico, este patrón suele desaparecer de ahí y va a recibir el nombre del reflejo mientérico o el reflejo peristáltico. De manera que el reflejo mientérico más los movimientos peristálticos nos van a generar la ley del intestino. Los movimientos de mezcla van a ser movimientos diferentes en las distintas regiones del tubo digestivo. En algunas zonas, como en los esfínteres, las contracciones peristálticas van a amasar el contenido intestinal. En otras van a aparecer contracciones locales de constricción que van a durar de 5 a 30 segundos y con ello va a lograr trocear y desmenuzar el contenido que está ubicado dentro del intestino. En cuanto al flujo sanguíneo gastrointestinal y la circulación esplásmica, tenemos que tomar en cuenta que la circulación esplásmica está formada por el flujo sanguíneo del tubo digestivo correspondiente al vaso, el páncreas y el hígado. Toda la sangre que va a atravesar el intestino, el vaso y el páncreas van a fluir hacia el hígado y para llegar al hígado lo van a hacer a través de la vena portal. En el hígado, la sangre va a pasar por los distintos sinusoides hepáticos para que las células retículo endoteliales puedan eliminar las bacterias y otras partículas
que podrían llegar a la circulación general y luego a través de las venas hepáticas van a ir a desembocar en la vena cava. Normalmente casi todos los alimentos son solubles y no grasos como las proteínas y los hidratos de carbono. Estos van a pasar al hígado donde los hepatocitos y las células reticuloendoteliales van a ser absorbidas y lo van a almacenar temporalmente. Las grasas que se absorben normalmente van a pasar a los linfáticos intestinales, donde se van a dirigir a la circulación general a través del conducto torácico y van a evitarse el paso por el hígado como lo hacen las proteínas y los hidratos de carbono. En cuanto a la irrigación gastrointestinal, tenemos que tomar en cuenta que la irrigación arterial del tubo digestivo va a estar dado por la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Vamos a tener también la irrigación por parte de las arterias celíaca y la arteria arciforme. Una vez que penetran la pared del tubo digestivo, las arterias se van a ramificar y van a enviar arterias circulares, de las cuales van a salir otras arterias más pequeñas y se van a distribuir a lo largo de los haces musculares hacia las vellosidades intestinales y también se van a dirigir hacia los vasos mucosos que van a estar ubicados bajo el epitelio y estos van a ser útiles en las funciones de secreción y de absorción. Dentro de las arterias vamos a tener la arteria marginal, la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, vamos a tener la arteria iliocólica, vamos a tener esta que es el tronco no principal, la arteria mesentérica superior, de la arteria mesentérica inferior vamos a tener el surgimiento de la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea. El efecto que va a tener de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal es que en condiciones normales el flujo sanguíneo del tubo digestivo va a ser directamente proporcional al grado de la actividad local. Por ejemplo, durante la absorción activa de los nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la mucosa se van a multiplicar por 8. Después de una comida van a incrementarse las actividades motoras, secretoras y de absorción. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a aumentar y aunque recupera sus valores de reposo pasadas las 2 o las 4 horas después de la ingesta de una comida. ¿Cuáles van a ser algunas causas probables de aumento del flujo sanguíneo? Vamos a ver que en los periodos de mayor actividad gastrointestinal va a aparecer que el flujo sanguíneo va a aumentarse por la presencia de sustancias vasodilatadoras como las hormonas peptídicas, como la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina. Vamos a tener también efectos de las glándulas gastrointestinales que le van a liberar calidina y bradicinina y también van a estar en relación con la disminución de la concentración de oxígeno que nos va a liberar la adenosina. El flujo sanguíneo va a ir a contracorriente de las vellosidades. Esto se va a dar porque el flujo sanguíneo arterial y venoso de las vellosidades van a seguir direcciones opuestas. Normalmente el 80% del oxígeno van a difundir desde las arteriolas, van a irse hacia las vénulas y no van a pasar por lo general en las vellosidades. En condiciones normales, esta derivación del oxígeno no es peligroso, pero cuando ya estamos dentro del ámbito patológico como un shock circulatorio, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que puede ocasionarnos una isquemia, luego una necrosis y una desintegración de la punta o la totalidad de las mismas. De esta forma, si se da esta necrosis o esta isquemia, va a disminuir la capacidad también de absorción del intestino. Y si se generan esos infartos mesentéricos o los infartos intestinales masivos, eh, puede haber el riesgo, ¿no?, de que incluso pueda perder la vida. El control nervioso del flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal va a estar dado principalmente por la estimulación parasimpática en el estómago y en la parte distal del colon, porque van a aumentar el flujo sanguíneo local y también la secreción glandular. Lo que va a hacer la estimulación simpática va a provocar vasoconstricción intensa de las arteriolas. ¿Qué va a generar esto? Que tras algunos minutos de vasoconstricción, el flujo sanguíneo suele volver a la normalidad gracias al escape autorregulador. Esto nos va a provocar la isquemia, que va a inducir una vasodilatación de las arteriolas y va a promover un retorno del flujo sanguíneo necesario para la nutrición de las glándulas y también de los músculos gastrointestinales.
¿cuál es la importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal? La vasoconstricción simpática va a producir un bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal que va a hacer esto sobre todo en eventos donde el ejercicio es agotador por la mayor demanda que va a tener los músculos esqueléticos y el corazón. En el shock circulatorio, cuando tejidos vitales como el encéfalo y el corazón corren el peligro de muerte celular, en el shock hemorrágico y otros estados también de volumen sanguíneo bajo, que este mecanismo puede llegar a proporcionar hasta 200 a 400 ml adicionales de sangre para que pueda ayudar a mantener la circulación general. Hasta aquí estaríamos viendo el tema 1 de la fisiología gastrointestinal. Les agradezco por su atención.